Bien, vamos ahora entonces, una vez que ya hablamos un poquito de agregar carrera, vamos a ver entonces qué debería mostrar o qué va a mostrar el script de listar carrera. Vamos a hacer clic en él. Ven, aquí está la lista de carreras que están registradas ya en la tabla, ¿sí? Aquí está la distribución en columnas y aquí está el contenido en la tabla. Bien, ok, entonces este es simplemente una tabla, ¿verdad? Pintada fila por fila, columna por columna, pero fíjense que aquí le agregué los botones de edición, que lo que va a permitir que se pueda modificar, y un botón que va a permitir que se pueda borrar. Si ustedes observen aquí en la barra de estado de navegador, si yo coloco el puntero del mouse, ven abajo aparece el vínculo y aparece un parámetro que dice car igual 1. Si le doy aquí, car igual 2. Si le doy aquí, car igual 3, y así sucesivamente. Fíjense que cada uno lleva el identificador que está en la columna del código. Quiere decir que yo le estoy pasando al script editar carrera.php el parámetro car con el código del registro, que es el ID que tiene en la tabla, que es este ID que está aquí. Bien, entonces esto es una forma de pasar un parámetro, y eso lo voy a hacer por el método get. Esto, cada uno de estos botones es un enlace que permite editar ese valor. Por ejemplo, si yo quiero editar esta de alimentos, simplemente le doy clic, él le va a pasar el código 4 y va a cargar un formulario con el registro de alimentos. Vamos a hacer clic, ¿ven? Ahí carga y ahí muestra los datos que se pueden modificar. Este código está bloqueado, yo lo selecciono, no lo puedo editar, simplemente para que la persona sepa que ese código 4 pertenece a este registro. Como es el código unívoco, es su identificador, yo no puedo editar este campo. Un código clave primaria no se puede editar, no se puede borrar. Por eso yo lo muestro, lo pongo read only. ¿Okay? Si usted le damos aquí a inspeccionar el elemento en la caja del código, y nos va a decir claramente que dice read only. Quiere decir que está bloqueado para edición. Bien, si le doy a el botón del bote de basura, le doy borrar, él me va a expresar la pregunta: ¿realmente desea eliminar la carga con el código 4? Si yo le doy a aceptar, la va a eliminar, y si le doy a cancelar, pues no pasa nada. ¿Ok? Entonces eso se estila bastante hacer esa clase de interfaz con el usuario, mostrar todos los registros. De alguna manera puede ser paginada. Si son varios, mucho más de 20 registros, pues se puede dividir por página. Bueno, eso ya tendrían ustedes que encontrar la forma de hacerlo, aunque hay algunas librerías que ya están hechas, que ya permiten hacer eso relativamente fácil, como una librería en PHP llamada Data Table, que lo permite hacer y que conecta la base de datos con PDO. Los que hay alguno por ahí ya se metió con PDO, pues si lo quiere utilizar así, pues también lo puede hacer mientras lo entienda. Ok, vamos a ver cómo sería o cómo se trabajaría el formulario no, la tabla de listar carreras. Aquí está el script. Okay, aquí tenemos el script listar carrera. Vamos a fijarlo. Acá tenemos, incluimos el script utilidades require once, ¿okay? Utilidades class PHP, la instanciamos y creamos una conexión. ¿Para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? Para poder traerme los registros en una consulta. Entonces fíjense,
tengo aquí una variable registros que está invocando un método llamado select all que está en la clase utilities, en el objeto utilities, perdón, que está instanciando la clase utilidades, y al cual le voy a pasar la tabla y la conexión. Entonces vamos a buscar el script utilidades.class.php, que está en modelo. Además de la función conexión, le añadí un par de métodos adicionales, select all, al cual le paso la tabla y le paso la conexión. Creo una cadena SQL select asterisco from la tabla que le estoy pasando. En este caso sería la tabla de carreras, ¿sí? Envío la consulta con el método query y regreso el juego de registros. Tienen que recordar que esto lo que devuelve el juego de registros es un objeto MySQL. Entonces no es un array, sino que es un objeto, y dentro de ese objeto hay, digamos que cada fila es un array, un objeto que contiene la cantidad de registros que la consulta generó. Bien, entonces él regresa aquí y pregunta, y registro quiere decir que si esto da true, quiere decir que trae algo. Ahora, si esto no trajese nada, pues simplemente diría algo como falló la consulta y ya está. Ok, aquí este mensaje se puede mejorar, simplemente puede colocar no falló la consulta, simplemente no hay registro, la tabla está vacía, algún otro mensaje así. Ok, vamos a suponer que sí tenemos los registros. Entonces fíjense, esto es código PHP hasta aquí, esto es código PHP. Entonces si hay registros, quiere decir que va a pintar el código HTML, y si no, pues no pinta nada, simplemente sale el mensaje y chao. Obviamente este eco hay que mejorarlo. Bien, entonces, ¿cómo es el código HTML? Básicamente igual que el de agregar, pero aquí vamos a crear una tabla, ¿sí? Con un encabezado, con unos estilos, unas clases. Y aquí tenemos la cabecera de cada columna, código, descripción, unidad de créditos totales, las letras, trayectos, y la cabecera de editar y de borrar. Bien, aquí hacemos la primera fila de la tabla. De hecho, hacemos la segunda, porque la primera es el encabezado, que viene siendo esta parte en azul. Después viene la fila de los encabezados. Y entonces aquí vamos a insertar un pequeño código PHP. ¿Qué es lo que va a hacer este pequeño código PHP? Va a hacer un recorrido por cada una de las filas del objeto registros, que me devolvió la cantidad de registros que generó la consulta que yo le mandé, que la ejecutó la clase utilidades aquí a través de esta función select all. Fíjense lo que implica esta condición. Dice, mientras la fila que es igual a registro fecha soc sea mayor que 0. O sea, está tomando la fila de el objeto registros y está convirtiéndolo en un array de tipo asociativo. Quiere decir que cada posición de ese array que va a devolverle a fila va a tener, en vez de posición 0, posición 1 y posición 2, como son los arrays normalmente, va a tener posiciones asociativas que van a tenerle el nombre del campo en la tabla. Entonces fíjense, este se llama código, este se llama descripción, unicred, letra y trayectos. Si ustedes observan la tabla, aquí se llaman los campos código, descripción, unicred, letra y trayectos. Eso lo hace fecha soc. Si tú colocas fecha array en vez de fecha soc, va a devolverte las posiciones normalmente como se hacen en los arrays PHP, posición 0, posición 1, posición 2. Y eso puede ser que no sea muy conveniente ciertas
desarrollo, a veces sí, pero en este caso si usamos FechaSoft vamos a convertir la fila del objeto registro en un array asociativo, y cada una de las posiciones va a tomar el nombre del campo que está en la tabla. ¿Okay? Entonces esa fila se la asociamos o se la añadimos a la variable fila, que se va a convertir en un array. Entonces si esto quiere decir que si devuelve una fila, quiere decir que va a ser mayor que 0. Entonces si es mayor que 0, quiere decir que hay filas en el objeto registro, y va a seguir haciendo el ciclo hasta que ya hay un momento en que no haya más filas, y en ese momento sale del ciclo y cierra la tabla y termina el script. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, simplemente pinto un tr, que es una marca de fila, pinto la columna td. Entonces digo $fila en la posición código, imprime el primer código, $fila en la posición descripción, $fila en la posición línea de crédito, $fila en la posición letra, $fila en la posición trayectos, y aquí coloco el ahref que va a llevarte a editar carrera PHP con el parámetro car igual $fila en la posición código. Piense que aquí en este caso no hace falta encerrar código entre apóstrofes. ¿Okay? Se puede colocar perfectamente así, no hay ningún problema, porque cuando esto se convierte en HTML, este $fila código se va a transformar en el valor del código. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Creo un enlace a editar carrera PHP en el cual se va a ir este valor, se va a ir el código del registro que ocupa esa fila. Este image source lo que hace es colocar la foto del icono de editar.png. Entonces eso hace que la imagen se convierta en el enlace que estoy colocando en el href, que sigue. Si hago clic aquí en cualquiera de estos, voy a ir a entrar a la edición de alguno de esos registros. Y tengo otra columna que sería el bote de basura, pero no quise hacer un href para que no se fuera de una vez, porque los href uno simplemente hace un clic y se va para allá de una vez en un enlace directo. En cambio, si yo coloco un input type, ¿okay? Lo coloqué image, y lo coloqué, la fuente va a ser el botón borrar.jpg, y cuando haga clic voy a invocar el método eliminar carrera, ¿sí? Y le voy a pasar la fila, el código que tenga ese registro en la fila. Entonces, al hacer clic en eliminar carrera, al hacer clic en el botón, invoco la función eliminar carrera que está aquí, y le voy a pasar también el código. Bien, y cierro mi fila, y así hasta que va a ir pintando la tabla hasta que termine de pintar todos los registros que tiene esta tabla. ¿Okay? Entonces le doy aquí, edito el registro. ¿Qué me faltaría aquí? Un botón que diga anterior para no tener que hacer esto, que fue una de las recomendaciones que yo les di. Eso no se debe dejar a la imaginación del usuario. ¿Okay? Esta sería entonces la explicación de listar carreras.